Vamos ahora a conversar con Nora Sarmoria. Ella es pianista, creo que acordeonista también, ha dirigido, compone, da clínicas en todo el mundo. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia y a vos. Bueno, gracias. Decíamos de tu piano y de tus múltiples actividades, múltiples caminos por los que has andado con el piano, ¿no? Pienso en países europeos, en Japón, Latinoamérica. Bueno, te has llevado a muchas partes y a muchos espacios musicales también. Así es, sí. La música me ha construido un mundo mejor, como un reducto donde todo es posible, y me ha ayudado a viajar y a mostrar estos sonidos que yo hago y que tienen que ver siempre con una búsqueda de nuestras raíces también. A veces pienso que uno, digamos, la subjetividad personal, en algunos casos, en algunas historias, se va construyendo como a la vera del oficio, ¿no? Uh-huh. Pienso en la gran incidencia que tiene el trabajo que uno hace en la construcción de esa subjetividad que somos. Sí, absolutamente. En mi caso, la música es un estilo de vida. Yo no estoy haciendo otra cosa que hacer música permanentemente, y cuando no preparo un concierto hago un arreglo, y por suerte tengo la suerte de vivir de la música y estar permanentemente en contacto con ella, ¿no? Así que es como parte de mi esencia y de mi ser, no está separada una cosa de la otra. Vamos a contarles a los amigos que nos están escuchando, Nora, porque en verdad sos una artista con una larga trayectoria. Creo que 9 discos tenés editados, ¿no? Tengo editados al momento 8 discos solistas, pero 6 compartidos. Ajá. Compartí discos con Lilian Saba, con Marcos Cabezas, los 2 discos que hicimos con la orquesta. La Orquesta Sudamericana, me refiero, fundada hace 10 años, y ahora estamos a punto de grabar el 4º disco. El tercer disco fue un laburo que lo hicimos, se llamó Compositores del Sur, y está interpretados por la Orquesta Sudamericana, y está en YouTube todo ese material. Bueno, esto me da pie para retomar la idea que yo quería compartir con ustedes, porque hay tantos músicos, como en el caso que estamos hablando de Nora Sarmoria, que tiene una profunda carrera muy diversa y muy interesante, y sin embargo, digamos, no tiene un acceso masivo, ¿no? Al público masivo. Por eso me gusta subrayar, el camino de los músicos, ¿no? La profesionalidad, si podríamos decir, que ponen en su técnica, en su estética, en su apuesta, ¿no? Y que sin embargo tienen un público, porque sí que lo hay y que lo disfrutamos mucho, pero a veces no son esos músicos comerciales. Claro, en realidad siempre mi camino fue hacer lo que más me gusta a mí, y no lo que tenga que ver con un mercado. Entonces, de alguna manera, no es que no fue al revés, no es que yo hago música que no le gusta a la gente, entonces por eso lo hago. Le gusta a ciertas personas, y en comparación a todo lo que está sonando en los medios, es una música que tiene una elaboración mayor en cuanto a que tiene otra búsqueda, digamos. Claro. No es más ni menos importante ni nada, simplemente tengo una búsqueda de armonías y de sonoridades y ritmos que no tienen que ver con lo que se difunde. Y también yo pienso algo muy concreto, y es que donde hay la difusión tiene que ver con el dinero, y se pone dinero en la música que menos estimula a la gente. Entonces se termina escuchando música para tontar a la gente. Lo más popular muchas veces, no siempre, pero lo que estamos escuchando así no quiero dar ejemplo porque la verdad que no tiene sentido, pero creo que claro. La persona que está escuchando esto debe saber, hay cosas que se escuchan y que realmente degradan al oyente. Sí. Y me parece que hay mucha plata metida en eso. Creo que conscientemente lo que hay es
en quienes nos, el sistema de poder de insensibilizar a la gente. Entonces, por eso es que mi caso, como el de miles y miles de músicos, tenemos menos acceso a que se lo escuche la mayoría de gente, no porque no guste, sino porque se ametralla con otro tipo de música, pero claro, así, violentamente, como que no tenés opción a escuchar eso. Y luego ocurre que el público también está, esa metralla que vos decís, está, es tan determinante, ¿no?, que finalmente homogeneiza un gusto del público, ¿no? Que ya uno no sabe si es lo que la gente le gusta o en verdad le gusta eso porque la industria, bueno, ofrece de un modo tan contundente ese material que finalmente termina uno creyendo que eso es lo que le gusta. Claro, lo que pasa es que es muy sencilla la situación. La situación es enganchar a la gente como parte de una maquinaria, y me parece que cuanto menos sensible y menos despierta esté, es más manipulable. Entonces, no solamente en la música, en todo, en lo que come, en lo que ve, en lo que en todo, en lo que escucha, en todos los sentidos trata de quienes están en el poder, y no hablo del presidente de acá, sino de los que están más en el poder. Está absolutamente digitado y manipulado esa situación. El gusto, lo que se llama el gusto de la gente. Ahora, vos vas a tocar con el corazón. Mi música o cualquier tipo de música que se hace con el corazón, a cualquier lado siempre va a haber una persona atenta, un oído agradecido, y siempre va a haber un feedback, un ida y vuelta en lo que uno está haciendo, porque de eso se trata, de hacer música, no más o menos. Pero claro, la realidad, voy a esto de que vos decías, de que no está tan difundido, y evidentemente hay intereses económicos que hacen que lo que se difunda es lo que más insensibiliza a la gente de alguna manera. Bueno, pero a nosotros nos gusta acá convocar a oyentes que tienen los poros abiertos y también el corazón para, bueno, ejercitar esa sensibilidad, ¿no? Buenísimo, y nos gusta entonces los músicos que, bueno, que tienen un latir en ese sentido, que buscan una amalgama, una propuesta, bueno, genuina, ¿no?, que va en una búsqueda genuina. Nora... Y esa música y esa búsqueda no tiene tiempo, es como que no pasa de moda, y por suerte somos un montón los que buscamos, que tenemos una inquietud de buscar sonidos, imágenes, libros, comidas, y estamos interesados en buscar lo que mejor nos hace, lo que nos hace sensibilizar de alguna manera en cuanto al arte, a ser mejores. No sé, no digo que mi música haga eso, pero sencillamente está hecho con todo amor, entonces, y con toda dedicación, dando la vida en eso. Así que claro, me parece que en mi situación hay infinidad de colegas que me han acompañado y que yo he acompañado a lo largo de todos estos años que vengo tocando. Nora, podríamos decir que en ese camino y en esa búsqueda has recorrido un arco que podríamos decir va desde aires más de proyección folclórica, al jazz, a la bossa nova, digamos que hay un lenguaje musical muy amplio también en ese piano. Sí, a lo que a mí me imanta siempre, desde muy chica soñé eso, de hacer de escuchar con instrumentos que en ese momento consideraba como que eran en la música clásica, bueno, llevarlos a una sonoridad más popular. Entonces, yo tengo, la mitad de mi familia es uruguaya, en Uruguay se escucha mucha música brasilera, entonces desde chica escuché mucha música brasilera y tengo toda una inquietud por investigar la infinidad de ritmos y sonidos que hay en Sudamérica, que justamente encima es una mixtura de otras culturas, de la europea, de la africana. Entonces es muy rico como zona, digamos, todo lo que es Sudamérica, porque ofrece cantidad de etnias y de músicas muy distintas, pero que muchas tienen una raíz común, muchísimas. Nora, vos tenés un disco que se llama Silencio Intenso, ¿verdad? Sí. Es un título muy sugestivo también, porque a uno, si lo mira así, digamos, ligeramente, le estalla la paradoja de pensar cómo una persona que hace música, que es sonoridad,
le pone a su disco Silencio Intenso. Justamente la música nace desde el silencio, entonces la intensidad en ese estado, digamos, en ese estado interior, porque también tiene que ver el silencio con un interior, ¿no? Y hay momentos donde, bueno, uno se va recreando y creando. Uno de mis discos se llama Fénix Espiral, es como esa situación de renacer y nacer y todo tiene que ver con una búsqueda interior, donde a veces el silencio es más intenso como para dar vida a ese disco, por ejemplo, y tiene que ver con un estado personal, con un estado interior personal. Sí, dicen que la música en primera instancia es un viaje introspectivo, ¿no? Absolutamente, en mi caso te lo podría aseverar 100%. Ahora, escúchame una cosa, ¿cómo es ese viaje que es tan personal cuando se dirige una orquesta, donde uno tiene que poner en acción y en armonía instrumentos, músicos, cantantes? Claro, es que lo que pasa que a mí en lo personal te podría definir esa situación introspectiva como la creación de la música. Después al ponerla, al darla a luz, a conocer, el formato de tocar sola, tocar en orquesta vendría a ser más o menos lo mismo, es exteriorizar todo eso, con la gran diferencia de los roles, ¿no? De estar en el piano tocando y cantando nada más, a estar haciendo. La particularidad que tengo en este año con la orquesta es que estoy tocando el piano con ellos. Ajá. Hay un solo tema de todo el repertorio que yo me paro frente a ellos y los dirijo. En realidad no, del repertorio del disco van a haber 3 temas en esas posiciones, pero estoy haciendo mis temas prácticamente así, tocando con ellos, dirigiendo desde el piano. Ah, mira. Y es como a veces yo siento que es como una... cuando a veces estoy tocando el piano sola, yo estoy escuchando violines y cosas, los arreglos, digamos, porque es como que está intrínseco en toda la música, todo eso que después se plasma en la vida, en la realidad con la orquesta. Entonces, es parte de lo mismo y bueno, indudablemente el resultado es mucho más polifónico, claro, obviamente con la orquesta. Ahora, yo pienso esto, ¿no? Yo no soy música, estoy muy lejos de eso, lamentablemente, pero imagino que, por ejemplo, te imagino tocando el piano, ¿no? Vos sola y cantando. Uno se siente más libre, más la posibilidad de no tener que acordar con una orquesta partituras o partes que ya han estado previamente ensayadas y acordadas. Sí, en un punto sí, claro que sí. Pero aunque parezca a veces a la persona que no está tan acostumbrada a escuchar el tipo de música que yo hago, aunque le parezca mentira a ese tipo de audiencia, yo tengo toda una estructura de tema. Generalmente tengo un tema, hay un momento de improvisación donde es más libre, y el tema puede variar en su exposición en cuanto a alguna distribución de las notas, de los acordes, pero la cantidad de acordes, de compases y de cómo es la melodía, siempre lo hago de la misma manera. Nora, recuerdo entre tus múltiples escenarios compartidos, uno con Liliana Herrero. Sí, con Liliana hemos tocado un montón de veces y sobre todo que fui como parte del staff permanente en un periodo de su vida que fue, y de las 9 la mía, donde aprendí un montón, que fue más o menos entre el 96 y 98, ese periodo estuve formando parte del grupo que la acompañaba permanentemente. Y después... eventualmente fui invitada a ella y volví a estar en esa situación en el 2010 también. Te decía que recuerdo un registro, creo que tomado en vivo, donde creo que la canción es Doña Ubenza. Que me pide más tierra. Exactamente. ¿Por qué no nos pones en contexto ese pequeño diálogo entre las dos? Mira, lo que me encanta de Liliana, aparte de que me enseñó música que yo no conocía con tanta profundidad, o sea que para mí fue una maestra siempre, y me encanta de Liliana que, aparte soy totalmente afín con su modo de expresar la canción,
que no se para delante de la banda y empieza a solear mirando a la gente y dejando en la espalda a los músicos, sino que interactúa generando un diálogo con el músico, porque ella es música, entonces está como en un diálogo permanente, y en mi caso siguiendo un poco la impronta y lo que a mí me interesa, que es estar en el vacío y estar digamos ahí en la cornisa, ¿no? A mí no, digamos que los lugares cómodos siempre por naturaleza los esquivo, entonces es como que esto de pedir más tierra era que estábamos demasiado digamos exageradamente de mi parte le estaba proponiendo estar demasiado en el aire, estar demasiado era poco intuible lo que estaba sucediendo, pero bueno, yo al escuchar todo eso me da mucha risa porque ella me decía eso, pero estaba, bueno, el resultado era un diálogo muy lindo entre las dos, y siempre sucedió eso. Sí, es una versión maravillosa. Ahora en un ratito la vamos a compartir acá con los amigos que nos escuchan, a la luz de este relato que vos nos permitís conocer, y uno disfruta quizás de otro modo, otro punto de vista, ¿no? Las canciones, que ya de por sí esa versión es muy bonita, porque como vos decís, hay un diálogo entre ese piano y la voz. Claro, ella se la juega, Liliana Herrero se la juega en el lugar incómodo, en estar en la cornisa, en el riesgo. El riesgo es una cosa que también te puede llevar a lugares espantosos, pero cuando hay un oficio y cuando hay una sinceridad en el hacer, de repente se sortean esos momentos, y como diría Miles Davis, no existe el error también, ¿no? Entonces se puede tomar que te equivocaste, pero bueno, lo volvés a repetir y lo modificás según el momento que estás tocando, la armonía y la rítmica, y es como que es como la vida misma, ¿no? Con las cartas que te dan, empezar a armar el juego. Está bueno eso de que no existe el error. Parecido, el otro día me dijo un amigo, yo no creo en el fracaso. Para mí claro. no existe el fracaso. Exactamente. Pueden ser experiencias más o menos acertadas, pero bueno, de eso se recicla, se resignifica y adelante. Porque siempre uno quiso hacerlo mejor. Aún el ladrón, el asesino, es como que tienen todo, digamos, vamos a los extremos. Siempre hay por algún motivo u otro, esa persona está actuando de alguna manera que le está indicando su destino. Y bueno, es un grave error visto desde otros y del exterior, pero es que uno tiene que cometer esas situaciones a veces para mencioné algo muy extremo, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Y muy pero bueno, la situación de estar viviendo algo y después tomar esa materia, en el caso de los sonidos, como para integrarla y generar, por ejemplo, una improvisación, es algo muy interesante. Porque además, ni el ladrón queda cristalizado en el momento de su delito, ni el músico, ni la música, que es por supuesto pura dinámica, queda cristalizado en el momento de esa, podríamos decir, entre comillas, pifia. Claro, exactamente. Entonces, como también a veces, viste que en los dichos populares hay mucho de conservadurismo, ¿no? Y eso que se suele decir, tu pasado te condena. Es espantoso. Es espantoso, sí. Esa cosa de esclerotizar, ¿no? Al alma y decir todo ese tipo de cosas que no hacen más que hacernos inferiores. Cómo me gusta divagar con los músicos, porque tienen un fluir muy interesante, muy interesante y muy rico, cuando la exploración con la música y con el decir y con lo estético evidentemente muestran que hay una densidad ahí, ¿no? Así que, Nora, es un gusto para mí conversar con vos y por supuesto escuchar tu obra. Muchísimas gracias. Y es muy necesario para todos los músicos esta situación para la que estamos los humanos de apoyo mutuo, y es que alguien lo difunda, como en tu caso, así que yo estoy sumamente agradecida primero por iniciar como un diálogo y después también por difundir la obra, que es lo más importante que yo puedo dar, digamos, a nivel de público. Lo que yo tengo para dar es eso que está plasmado en los discos, así que sumamente agradecida. Nora Sarmoria, te mando un abrazo grande y nos quedamos escuchando Doña Güenza.
Buenísimo, bárbaro. Bueno, hasta cualquier momento. Un abrazo muy grande. Adiós, adiós. Chao, chao.